Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abril de 2018. A continuación, una larga temporada de respuestas a emergencias. La Iglesia y sus miembros se unen para ayudar cuando suceden terremotos, inundaciones y fuegos en América, desde el Caribe hasta California. Nos asustamos mucho ver cómo el fuego se aproxima a tu casa. Su vida y legado se recordarán como un monumento al servicio tanto a la Iglesia como al mundo, que él comenzó desde temprana edad. Como profeta y presidente, Thomas S. Monson guió a la Iglesia hacia una nueva era al alcanzar importantes logros. Él fue fiel a la misión personal de elevar a los que están solos y olvidados. En breve tendremos la cobertura de su funeral. Tras la muerte del presidente Monson, el quórum de los 12 se reunió y bajo su inspirado liderazgo, llamaron a Russell M. Nelson como presidente y profeta. Dallin H. Oaks fue llamado como primer consejero y Henry B. Eyring como segundo consejero. Comenzaremos con la conferencia de prensa en la que se anunciaron sus llamamientos el 16 de enero. En una transmisión desde el templo de Salt Lake se anunció a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la nueva primera presidencia tras el fallecimiento del presidente Monson. Nos complace anunciarles esta mañana que el presidente Russell M. Nelson ha sido apartado como el 17º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 14 de enero de 2018, con el presidente Dallin H. Oaks como primer consejero y el presidente Henry B. Eyring como segundo consejero en la primera presidencia. Las palabras no alcanzan a expresar lo que sentí cuando mis hermanos, que poseen todas las llaves del sacerdocio restauradas mediante el profeta José Smith en esta dispensación, colocaron sus manos sobre mi cabeza para ordenarme y apartarme como presidente de la Iglesia. Fue una experiencia sagrada y sobrecogedora. Luego del anuncio a los miembros se efectuó una conferencia de prensa en la que corresponsales de todo el mundo formularon preguntas a la recién llamada presidencia. Debido a que Dios ama a sus hijos, Él nos ha dado mandamientos y un plan para alcanzar las mayores bendiciones que tiene para sus hijos. Son los mejores tiempos para los milénicos. Sé que hay muchos que quisieran plantearlo de otra forma. ¿Cómo vamos a conservarlos? Creo que la cuestión es cómo conservarlos sin quedarnos atrás. Les expreso mi confianza de que sin importar las condiciones del mundo y sus circunstancias personales, pueden enfrentar el futuro con optimismo y gozo. Los miembros y los amigos de la Iglesia de todo el mundo expresaron su admiración por el presidente Thomas S. Monson, quien falleció el 2 de enero. Nunca permitan que el problema que se tenga que resolver llegue a ser más importante que la persona a la que se tenga que amar. El profeta era conocido por su incansable devoción y sus décadas de servicio a la Iglesia. Miles de personas acudieron al centro de conferencias para unirse a la efusiva manifestación de aprecio por el profeta al que tanto amaban. El presidente Monson nunca buscó publicidad. En un mundo saturado de egoísmo, él fue modelo de desinterés. Dio de su tiempo para visitar, bendecir y amar a los demás. El presidente Monson, haciendo solo lo mejor que pudo, dejó un inolvidable legado de amor. Amaba al Señor y amaba a la gente. Veía nuestro potencial y creía en nuestra capacidad de cambiar y progresar. El número de personas que lo amaban debido a su bondad personal solo lo conoce el Dios que lo mandó a cuidar de ellas. En Él abundaban el conocimiento, la fe, el amor y la compasión. Guiaba y servía, pero nunca desde un pedestal, sino frente a frente. Me siento conmovido por este hombre a quien he conocido y amado por más de 50 años. Hubo y aún habrá muchas lágrimas derramadas por su partida. Lo extrañaremos mucho.
pero la expiación del Señor Jesucristo alivia nuestro pesar. No hay mejor manera de honrar a mi Padre, el profeta, y a nuestro Salvador Jesucristo, que vivir cada día de tal modo que al final podamos decir: siento que hoy he hecho el bien. La Iglesia también recuerda las contribuciones de toda una vida del apóstol Robert D. Hales, quien falleciera el 1 de octubre, el domingo de la última conferencia general. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al funeral de nuestro amado amigo y compañero, el elder Robert D. Hales. Se celebró el funeral del elder Hales en el tabernáculo, en la manzana del templo. Sus familiares, sus colegas de los 12 y miembros de la primera presidencia hablaron de su vida y ministerio. El sentimiento que me une a él comenzó a forjarse hace más de 70 años. Compartimos experiencias que nos hicieron crecer, nos fortalecieron y algunas que nos pusieron a prueba. En todas esas circunstancias he aprendido de él. He sido testigo del gran valor y la total dedicación del elder Robert D. Hales. Mi querido amigo siempre ha sido un héroe para mí y sé que ahora está aliviado junto a sus amados padres. La perseverancia de Bob ante los desafíos de salud es legendaria. Nosotros, que le hemos visto, nos preguntábamos cómo podía hacerlo. Con el valor de un piloto de jet, la tenacidad de un campeón, la humildad y devoción de un discípulo del Señor, el elder Hales ha completado la misión de su vida de la manera más ejemplar. Ha pasado los exámenes de la mortalidad y ha regresado a casa con los más altos honores. El terremoto de septiembre del año pasado en México cobró la vida de cientos de personas y arrasó decenas de edificios. Tras el terremoto continúan las labores de recuperación, así como la administración de los líderes de la iglesia que han viajado a la zona. La hermana Reina I. Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, visitó el estado de Oaxaca para hablar con los sobrevivientes. Estas cosas pasan y a veces no sabemos por qué, pero podemos hallar esa esperanza y fortaleza en el Señor. En febrero, el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles visitó Jojutla, México. Con él iban el elder Lynn G. Robbins de la Presidencia de los 70 y el elder Paul B. Piper de los 70. Esta noche, triste, fue todo el que estaba arriba. Esto es lo que cayó. Rosa camina entre escombros por un terreno vacío donde estaba su casa, que construyó su esposo décadas atrás. Todo está arruinado, todo lo que me dejó. Rosa, al igual que otros miles, ha perdido todo por un terremoto de magnitud 8.2 que ocurrió el 7 de septiembre y otro de magnitud 7.1 el 19 de septiembre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus miembros se han unido a otras iglesias y organizaciones para atender a los necesitados tras el cataclismo. Una de las primeras cosas que hicimos tras los terremotos fue suministrar alimentos. Atendimos la necesidad de las personas y luego que vimos que todo estaba bien también con los edificios. Más de 1,200 voluntarios mormones vinieron de otros estados de México para ayudar. Traían sus propias provisiones, refugios y herramientas, listos para trabajar. Creo que son una institución que nos ha ayudado mucho. Desde el primer momento, ver llegar autobuses de gente sin ninguna necesidad, sin ningún compromiso, que venían dispuestos a trabajar, a mí me partió el corazón. En Jojutla, tras el fuerte sismo, Roberto y su esposa Gloria viven en el piso más bajo de su vivienda, con una cocina provisional. Han perdido mascotas y un piso se colapsó.
pero ellos han ido con los demás miembros a atender las necesidades de sus vecinos. Y yo ya lo llevé pues, casa por casa, las personas que necesitaban ayuda y sí se logró esa ayuda. En Jojutla, los jóvenes de la iglesia y sus líderes trabajaron en esta casa de una viuda para limpiar el terreno para la nueva construcción. Pudimos organizarnos y poder involucrarnos más hermanos en este tipo de servicios, de tal manera que pudimos brindar más ayuda a la sociedad. Ingenieros de la iglesia retiraron con maquinarias los escombros más pesados del terreno de Rosa López Jiménez para construir. Rosa dice que tendrá que reemplazar su casa por una más pequeña. Luego que otro sismo de magnitud 7.2 sacudiera el sur de México en febrero de este año, las personas siguen centradas en la reconstrucción de todo lo que la naturaleza ha destruido, y la Iglesia Sud continúa comprometida a ayudar en la reconstrucción. El sismo no duró un minuto y segundos, el sismo duró toda una vida, porque el trabajo de toda una vida se vio perdido en un minuto y tanto. Estamos en eso, con la esperanza de reconstruir este pueblo, con la esperanza de que mi gente pues salga adelante. Han pasado 5 meses desde que el peor huracán azotara a Puerto Rico y se requerirán varios años para reconstruirlo todo. En incontables zonas rurales las personas continúan sin electricidad y la estela de destrucción es un recordatorio de los muchos desafíos que enfrentan muchas personas y poblaciones. Ellos han pasado por una experiencia muy traumática en Puerto Rico a causa del huracán María. Llevo a estas personas en mi corazón. La hermana Davis y yo estuvimos aquí presidiendo una misión por 3 años, desde 1998 hasta 2001. El obispo Dean M. Davis y el elder José A. Alonso, de la presidencia del Área Caribe, hace poco estuvieron varios días en Puerto Rico para escuchar a las personas, hacer donaciones adicionales y brindar apoyo y amor. La iglesia, en colaboración con otras organizaciones, están entre las primeras en responder en los desastres y juntos hacen mucho por aliviar el sufrimiento en la región. Por motivo del huracán, los misioneros fueron reubicados temporalmente en sus países de origen y han regresado recientemente para seguir prestando servicio. Haber regresado aquí es una inmensa y tierna misericordia. Me encanta aquí. Mi llamamiento es a este lugar y cuando regresé en avión me di cuenta de que no muchos misioneros tienen esa experiencia de volver a ir a la misión y yo vine 2 veces. Mi compañera y yo fuimos a una mutual y las mujeres jóvenes nos vieron y corrieron a nosotras y nos abrazaron y lloraron. Fue un momento muy conmovedor. En el tiempo que pasaron allí, dieron un mensaje de esperanza y sanación. Deseamos que sepan que no nos olvidamos de ellos, que les tenderemos la mano con amor y compasión en tiempos de necesidad. De eso se trata el Evangelio. Nos asustamos mucho al ver el fuego acercarse a nuestra casa. Había llamas por todos lados, el viento las impulsaba sobre la carretera y pensé que el auto se incendiaba. Podía sentir el calor a través de las ventanas. ¿Resistirán los neumáticos? ¿Estallarán los cristales de las ventanas? En la peor temporada de incendios en la historia moderna de California, el incendio que azotó los condados de Napa, Sonoma y Lake fue el más devastador, destruyendo más de 2.800 viviendas y decenas de vidas. El elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles y la hermana Joy D. Jones de la Presidencia General de la Primaria fueron allí a fines de octubre a ministrar. Los amamos. Oramos por ustedes y estamos con ustedes desde que comenzó esta tragedia. La hermana Jones y el elder Rasband visitaron las ruinas del vecindario de Coffey Park en Santa Rosa, donde se calcinaron centenares de viviendas. Me cuesta mucho, al terminar la jornada de trabajo, subirme a mi camioneta y no saber a dónde ir. Ya no puedo volver a casa. Eso me parece lo peor. Durante los incendios se utilizaron varias capillas de la iglesia para alojar a los que necesitaban un refugio. Escuché por la radio que la iglesia mormona estaba recibiendo a los evacuados.
No soy miembro de la iglesia, pero desde el primer día me sentí como en familia. Cuando sucede algo así, todos nos necesitamos unos a otros. Recordé esto aquí al ver a estos maravillosos hermanos y hermanas que, a pesar de haber perdido todas sus posesiones terrenales, han disfrutado de estar juntos y apoyarse y consolarse mutuamente. El amor es un gran don que nuestro Padre Celestial nos ha dado, y siento amor por ustedes al unirnos hoy aquí. En medio de los altibajos de la vida, aún podemos decidir ser felices. Al regresar, el presidente Nelson se reúne directamente con la nueva generación y su mensaje produce un impacto incluso en los amigos de la iglesia. No soy miembro de la iglesia mormona, pero siempre he recurrido a ella, en particular al profeta. En febrero, cientos de jóvenes adultos solteros hicieron fila en una capilla de Red Rock en Las Vegas para ver y escuchar al nuevo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue la primera asignación de este tipo para el presidente Russell M. Nelson, quien habló ante unas 1,000 personas, mientras que otras más siguieron la conferencia por circuito cerrado en otros edificios. Una de las cosas importantes que deben aprender en la vida es saber quiénes son realmente. Aprendan acerca de sus padres, sus abuelos y sus antepasados. De ser posible, entrevístenlos y tomen notas. Como jóvenes milénicos, han nacido para ser auténticos discípulos de Cristo. De hecho, la única manera que tienen para ser un verdadero milénico es ser uno de sus discípulos de confianza. Me siento tan agradecida de estar aquí, de estar en una misma sala con el profeta. No soy miembro de la iglesia mormona, pero siempre he recurrido a ella, en particular al profeta, por el ejemplo que ha dado en cuanto a sus principios morales y cómo vive su vida. Es algo tan inspirador para los que no son miembros. Me bauticé hace un mes y sentí personalmente que todo lo que él dijo era lo que yo necesitaba oír. Uno se da cuenta de que los Nelson fueron preparados para nuestra generación y época. Ellos son los que necesitamos para que nos guíen. Fue el primer acto en un programa de apertura, la actuación de la Coral Christian Fellowship, como introducción a un discurso ofrecido en el marco de un simposio de religión celebrado en la Universidad Chapman, en el sur de California, patrocinado por la Fundación John A. Widtsoe. El obispo Gerald Cosé, obispo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, habló con su corazón. Sus conmovedoras palabras describieron los programas humanitarios y de bienestar de la Iglesia, que son de reconocimiento mundial. Somos de la convicción que nadie puede afirmar realmente que ama a Dios sin que tienda la mano y ayude a otros hijos de Dios. El obispo Cosé explicó los principios que sustentan los programas ante más de 800 invitados del personal administrativo y docente de la universidad, junto a otros líderes religiosos y comunitarios. Es debido a este fenómeno, el beneficio mutuo que el servicio produce tanto en el que da como en el que recibe, lo que nos motiva como iglesia, no solo a brindar ayuda mediante donaciones de dinero y suministros, sino a crear oportunidades de servicio e interacción personal. Nuestra familia de la iglesia se expande para incluir a los de la comunidad, como muchos de ustedes hoy, que aunque no son de nuestra iglesia, se unen a nosotros en el interés común de cuidar a los necesitados. Sydney, en Australia, es una de las ciudades más multiculturales del mundo. Hay personas de muchas religiones en Australia donde actualmente se debate públicamente acerca de la libertad religiosa. Unos 80 expertos legales y líderes de las organizaciones religiosas se reunieron en una conferencia acerca de la libertad religiosa celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, Australia. La hermana Sharon Eubank, directora de LDS Charities y miembro de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro de la Iglesia, fue invitada a hablar en la conferencia. En verdad creo que no se produce un cambio significativo sin lazos significativos y actos humanitarios que derivan de relaciones sinceras, con el deseo de sanar y escuchar, cooperar y respetar. Este es el agente de cambio más poderoso que he conocido en mi vida. En la legislación de Australia, la libertad religiosa no está protegida.
Por eso debemos ver ahora cómo establecer esto como parte de la ley. No lo hacemos solo porque sea algo noble o que ayude a la sociedad. Lo hacemos por motivo de nuestra firme convicción de que todos somos hermanos y hermanas. Los niños juegan en el fango como niños, pero el lugar no es apto para niños. Aquí es mucho más seguro, pero no tenemos ayuda. Los hombres no pueden trabajar, los niños no van a la escuela, es una mala situación. No obstante, es más seguro que el hogar que dejaron en Siria. Había ataques aéreos a donde íbamos. No podíamos quedarnos en Siria porque lo bombardearon. LDS Charities se ha asociado con Rama Relief Foundation para brindar apoyo a los refugiados en la región de Akkar, en Líbano. Salah es un voluntario de Damasco. No podemos atender a todas las familias. Solo llevamos los artículos de sustento a las familias más necesitadas. Un triste comentario que repercute en esta región montañosa donde las inundaciones han arrasado viviendas. Rama Relief y LDS Charities suministran ropa, mantas, combustible para calefacción y esperanza. Respondimos a la emergencia con lo que tenemos ahora, las mantas, los colchones, y vinimos a traer algunos juguetes a los niños. Este año llegaron 2 contenedores de LDS Charities, mayormente con artículos para hacer frente a las bajas temperaturas, y en este día llueve sin parar. La situación aquí en Líbano es de miseria. Todas las personas están necesitadas y tenemos que ayudarles. Los esfuerzos actuales beneficiarán a más de 62,000 hombres, mujeres y niños. Estamos muy felices de verles aquí, de tenerlos aquí. Ustedes pueden ver la felicidad en los ojos de los niños. LDS Charities tiene 23 proyectos de invernación en 5 países, en los que la Iglesia ayuda a personas que se hallan en condiciones infrahumanas. A continuación, la unidad de diversas religiones se expresa con valentía y coloca la libertad bien en alto. Los que estamos aquí esta noche provenimos de diversas culturas y diferentes religiones, pero tenemos tantas cosas en común. Para millones de estadounidenses, la libertad religiosa es uno de sus derechos más valorados y está protegido por la Constitución como su primera libertad. La libertad religiosa es un derecho fundamental. A principios de noviembre se reunieron los líderes de las religiones del mundo en Detroit, Michigan, para celebrar una conferencia interreligiosa. El arzobispo Bigneron de la Arquidiócesis Católica de Detroit y el elder Bon G. Kitch de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hablaron ante una audiencia atenta. La libertad religiosa es un derecho que Dios ha otorgado. Es esencial que todos ejerzamos el albedrío y aprendamos a escoger entre el bien y el mal. La razón por la que somos libres es que tenemos la obligación de buscar la verdad, en especial en cuanto a Dios. Además del patrocinio mormón y católico de la conferencia, jugaron un papel importante en las deliberaciones los budistas, adventistas del séptimo día, sikhs, musulmanes, judíos y otros. En el mundo actual, la forma más eficaz de proteger los derechos es que cada parte defienda los derechos fundamentales de los demás. Defender la libertad religiosa es un acto de patriotismo, y defendiendo la libertad religiosa, haremos mejor a nuestro país. Con profundo pesar, los familiares, amigos y colegas del liderazgo de la Iglesia dijeron adiós al elder Bon G. Kitch de los 70, quien falleció repentinamente. Hallándose hospitalizado en Salt Lake City, el elder Kitch falleció el 26 de enero. Tenía 57 años. Un grupo de mujeres de líderes religiosas se congregaron en el Reino Unido en febrero. La hermana Jean B. Bingham y la hermana Joy D. Jones asistieron a la conferencia interreligiosa representando a la Iglesia. Los que estamos aquí esta noche provenimos de diversas culturas y diferentes religiones, pero tenemos tantas cosas en común. Tenemos la responsabilidad y la bendición de atender a los necesitados. Estar unidos en las buenas obras no solo es beneficioso para los demás, sino que ennoblece el alma.
La conferencia también sirvió para juntar suministros para los necesitados del Oriente Medio. Pienso que el servir con personas de otras culturas y credos es de vital importancia. Nosotras, las mujeres de fe, tenemos mucho en común y unidas somos más fuertes. Al trabajar unidas, no solo fortalecemos los vínculos entre las religiones, sino que bendecimos vidas al cuidar a los necesitados. A continuación llegan las Navidades con esplendor y el coro con una emotiva interpretación de clásicos con nuevas voces. Y la convención de historia familiar más grande del mundo le ayuda a encontrar su árbol familiar y podrá verlo crecer. La Iglesia es de admirar y emular por el alcance de sus programas de bienestar que elevan a los necesitados. Ese fue el tema central de la visita del presidente Donald Trump en la Manzana de Bienestar en Salt Lake City en diciembre. Esto es muy emocionante para mí. Conozco a tantas personas que están en su iglesia. La labor que ustedes han hecho sobrepasa todo lo imaginable. Estamos en un lugar en el que tenemos alimentos y artículos para darlos a los pobres. Esto es solo un ejemplo de lo que hacemos por todo el mundo. Vamos afuera a tomarnos una foto, vamos. Nos sentimos orgullosos de ustedes, muy orgullosos. El coro del Tabernáculo Mormón y la orquesta de la Manzana del Templo trajeron su talento mundial a Salt Lake City para el concierto de Navidad en diciembre. Las celebridades visitantes Sutton Foster y Hugh Bonneville quedaron cautivados por el evento, al igual que el público que vino a ver su actuación. Apenas subí al escenario me sentí tan conmovida. No hay una experiencia que se le compare. Estoy encantado. Claro está que el coro es mundialmente famoso. Desde hace tiempo he deseado hacer este concierto en particular. Se trata de crear una atmósfera que es gigantesca y a la vez es íntima en su contenido emocional. La primera vez que hablamos del repertorio dije que deseaba cantar Sunshine on My Shoulders. Sabía que no era una pieza navideña, pero quería cantarla y dedicársela a mi madre. Es extraordinario el amor y el compromiso que estas personas ofrecen voluntariamente. Nunca había visto algo así, y compartirlo con tanta gente es inspirador. El creciente interés por los antepasados vuelve al escenario central de Salt Lake City para la mayor conferencia de historia familiar del mundo, Rootstech. El presidente Dallin H. Oaks de la primera presidencia y su esposa Kristen dieron el mensaje de apertura. Hoy mostraremos cómo descubrir a los miembros de nuestra familia, cómo recopilar sus historias y conectarnos en una familia eterna. Si desean tener una familia más feliz, creen, refinen y narren las historias positivas de sus antepasados. Gracias a la acelerada innovación en computación y tecnología de la comunicación, nunca antes hubo tanta información al alcance de tantos. En la aplicación Árbol Familiar de Family Search, ahora pueden conectarse con un pariente distante que esté aquí en Rootstech. El medallista de oro olímpico Scott Hamilton habló de la importancia actual de la historia familiar. La familia no es solo los lazos de sangre. Cualquier persona que esté en su vida ayudándole, quien sea que vele por sus necesidades día tras día, eso es familia. La artista latina Natalia Lafourcade vino para hablar y cantar en Rootstech e interpretó la canción laureada con un Oscar, Remember Me, de la película animada Coco de Pixar. Sobre el escenario le obsequiaron su propia historia familiar en Latinoamérica y México. Mi hermana no lo va a creer. Esto me conmueve mucho porque es algo en lo que he trabajado con mis hermanas. La conferencia culminó con una producción musical, My Family, Mi Herencia. La presentación Luz de las Naciones se realizó en el centro de conferencias con un elenco de más de 1000 personas que celebraron las culturas de Latinoamérica.
Sé que esta casa será una bendición para todos ustedes y sus familias y para las generaciones. Más adelante, nuevas dedicaciones de templos en el oeste y primera palada en el Caribe. Le llevaremos allí. La iglesia sigue teniendo un periodo extraordinario de dedicaciones de templos, primeras paladas y renovaciones de templos. Comenzamos en Norteamérica, en el templo de Meridian, Idaho, que fue dedicado el 19 de noviembre. La casa del Señor es un lugar maravilloso para nosotros, donde podemos ajustar nuestra navegación celestial. Elder Dieter F. Uchtdorf, en ese entonces segundo consejero de la primera presidencia, dirigió las sesiones dedicatorias y la ceremonia de colocación de la piedra angular el domingo por la mañana. Desde Meridian, Idaho, nos desplazamos al sur para la dedicación del templo de Cedar City, Utah. La mañana del domingo 10 de diciembre, Henry B. Eyring, entonces primer consejero de la primera presidencia, ofició en la ceremonia de la piedra angular y en las sesiones dedicatorias, junto con el elder Jeffrey R. Holland de los 12. Gracias por todo lo que hacen y por su fidelidad. Sé que esta casa será una bendición para todos ustedes y sus familias y para las generaciones. Y seguimos mucho más al sur, al Caribe, hasta el terreno donde se erigirá el templo de Puerto Príncipe, Haití. El elder Walter F. González de los 70 presidió la ceremonia de la primera palada el pasado 28 de octubre. El templo será el primero para el país de Haití, que cuenta con 10 millones de habitantes y 20,000 miembros de la iglesia. Regresamos a Norteamérica, al templo de Jordan River, Utah, al que se le ha hecho una renovación y transformación y se programa su rededicación para el mes de mayo. Los templos santos de los últimos días son un elemento de permanencia doquier se construyan. Varían en edad y apariencia, pero todos transmiten su imperecedera naturaleza similar a la inmutable fe que los mormones tienen en lo divino. Los templos son para los participantes que asisten a los templos. La aguja, con ventanales imitando cortinas, y su diseño exterior monumental convierten al templo de Jordan River en un conocido punto de referencia en el Valle del Lago Salado, y es uno de los templos más concurridos en el mundo tras su dedicación en 1981. En los últimos 2 años se ha estado renovando el 70% de su interior, trabajando las paredes de estructura metálica para obtener acabados lisos de precisión. Reducido a sus paredes internas, se ha renovado su calidez. 6 salas de instrucción, donde los miembros fieles aprenden acerca del amor de Dios, la creación y el propósito de la vida. 16 salas de sellamiento, donde las familias son unidas para la eternidad, y el salón celestial, que simboliza el cielo mismo. Lentes de bronce y acrílico brillan por entre componentes de cristal importados de Austria y moldeados con sencillez, en un diseño Art Deco, un motivo que también se observa en la sala de las novias. Se han retocado y ampliado las pinturas que rememoran la creación, y otras obras que muestran a Jesús y sus seguidores, y se encargaron nuevas obras relacionadas con el nombre del templo, el cercano río Jordán, para adornar el bautisterio, aún el espacio que antes conectaba los pisos con un ascensor interior fue rediseñado con una gran escalera que exhibe vidrio artístico en el 2º y 3er pisos. Carpintería acanalada de caoba, trabajada por especialistas del norte y del sur de Utah, mientras que los pisos son de mármol importado de Turquía. La obra que hemos acometido tiene múltiples capas, no todas visibles, pero igual de importantes, como la impermeabilización de los cimientos. Hemos empleado materiales y sistemas de tal calidad, especialmente en este templo, que anticipamos un periodo de 40 a 50 años sin más obras. Y al reemplazar la tecnología de los 70s con la eficiencia del siglo XXI,
entre otras, la iluminación, las calderas y turbinas de gas natural. Existe una nueva tecnología llamada cogeneración con la que puedes generar tu propia energía en tu edificio. Estas unidades operan a gas. Estamos ahorrando entre un 40 y un 50% del costo de la energía en el edificio. Si reducimos los costos de los servicios públicos, reducimos gastos para la iglesia y es una bendición para la comunidad. Y somos mejores mayordomos de nuestro medio ambiente. El templo de Jordan River simboliza el tipo de renovaciones que se harán ahora en todo el mundo. Desde las nuevas protecciones a las fundaciones y la actualización sísmica hasta los sistemas de calefacción y aire acondicionado de alta eficiencia, el templo de Jordan River abrirá de nuevo en esta primavera, conservando intactos su propósito profético y espiritual. Enseguida, ellos se enfrentaron a la tormenta y unidos lograron volver más fuertes. Además, ayudando a otros con prisa y con proporciones olímpicas, estas y otras historias en las noticias. En el mes de febrero, el ciclón Gira azotó las islas de Tonga, Samoa y el Pacífico Sur, inundando e infligiendo graves daños a todo tipo de edificaciones. Voluntarios de Manos Mormonas que ayudan colaboran en las labores de limpieza y reconstrucción. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang en Corea del Sur atrajeron la atención del mundo en febrero. La ayuda de unos voluntarios sud hizo más fácil la comunicación sobre la barrera del idioma. Manos Mormonas que ayudan instalaron un centro de traducción para 9 idiomas. Los visitantes además podían aprender sobre su historia familiar en el centro, que estuvo abierto hasta los Juegos Paralímpicos. Él presenta esas imágenes de tristeza y les dice a los que ven las pinturas, muestren compasión hacia estas personas. Él desea una respuesta cristiana a lo que es oscuro y triste. Fue uno de los artistas estadounidenses más famosos a principios del siglo XX. Aunque tuvo una vida breve, la recopilación reciente de su obra aún vive. Hasta abril se exhibe en el Museo de Historia de la Iglesia una colección de Joseph Paul Wurst, un converso que emigró a los Estados Unidos desde Alemania. En noviembre, la hermana Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, viajó a Bruselas para hablar ante el Parlamento Europeo en una conferencia llamada Mujeres en Fe. Darle poder a las mujeres debe ser una prioridad de todos, ya que ellas son una poderosa fuerza para crear una sociedad donde prosperen la paz, la libertad religiosa y los derechos humanos. La directora de LDS Charities, Sharon Eubank, fue invitada a una mesa redonda en Londres el pasado diciembre. Allí se reunió con el príncipe Carlos y los fundadores de AMAR, quienes llevan 27 años ayudando a personas en regiones de conflicto, recientemente a los yazidíes de Irak. El príncipe Carlos, patrocinador de AMAR, reconoció las contribuciones de LDS Charities y su cooperación con AMAR para salvar vidas y construir centros de atención médica en Oriente Medio. De modo que en esta gran labor de asegurar las amplias libertades del alma, esforcémonos todos juntos, prensa, religión, educación, negocios, para elevar nuestras comunidades e inculcar valores para nuestro florecimiento mutuo. En octubre, el elder D. Todd Christofferson de los 12 habló ante centenares de periodistas latinoamericanos en la Asamblea Anual de la Asociación Interamericana de Prensa. Habiendo servido una misión en Argentina, el elder Christofferson habló a los periodistas en español y felicitó a la asociación por defender la libertad religiosa y añadió que al hacer esto también promueven la defensa de los otros derechos humanos. La Iglesia planea exhibir en los próximos meses en la Biblioteca de Historia de la Iglesia el manuscrito del impresor del Libro de Mormón. Mediante donaciones privadas, la Iglesia adquirió el manuscrito de manos de la Comunidad de Cristo, organización que conservó este documento por más de un siglo. Es el ejemplar del Libro de Mormón más antiguo que aún exista y contiene un 72% del texto original. Habrá una publicación en línea de estas imágenes digitales en el sitio josephsmithpapers.org. Al regresar, ellos conocen su gran historia y conservan el libro de vida siempre a buen resguardo en su memoria. Estamos entrevistando a nuestras familias porque son ellos quienes tienen la información familiar.
Los hombres están muriendo y los jovencitos no escuchan. En nuestra lengua tenemos un proverbio. Cuando un hombre mayor muere es como si ardiera una biblioteca. No puedo pensar que haya algo más urgente que registrar la información de las generaciones antes que desaparezcan. No hay archivos donde pueda ir a investigar, así que para conocer las historias debo ir y confiar en un anciano o una anciana de la familia. Si vas y ellos aún viven, tienes suerte. Si ya han muerto, es un gran problema. Debido al extenso analfabetismo en África, la mayoría de los registros genealógicos se hallan solo en la memoria de los ancianos y los líderes tribales. La mayoría de ellos tienen más de 70 años, muy por encima de la esperanza de vida, que es 55. Family Search, operado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, libra una batalla contra el tiempo para obtener y preservar estas genealogías antes que se pierda la oportunidad para siempre. En muchas partes del mundo no es común la noción de contar con registros escritos, fechas de bautismo y certificados de matrimonio. A veces es un asunto de recopilar historias orales. Durante siglos, los pueblos africanos dependían de la tradición oral. Así preservaban su historia familiar de una generación a la otra. Estamos entrevistando al jefe de la aldea, a los jefes de los clanes, a los jefes de tribus o familias, porque son estas personas las que tienen la información familiar. Lo que encuentras en cada aldea que visitas es que ellos están conectados con sus antepasados. Ellos invitan a sus antepasados a la conversación que tenemos con ellos. Hablan con sus antepasados como si estuvieran presentes. Es una hermosa experiencia para todos ahí. También escuchamos relatos asombrosos. Los que narran las historias, los ancianos de la aldea, cuentan de dónde vinieron y cómo llegaron a ser. Cuentan de sus migraciones, de sus luchas, y es una gran información que recopilamos mediante grabaciones de audio. Una persona lleva todos los registros en una genealogía oral. Nadie más conoce esa información y al morir ellos se pierde. Y en la genealogía oral de África puede haber unos 250 millones de nombres por recopilar. Family Search entrevistó recientemente a algunas personas extraordinarias. Este hombre de Sikensi, un poblado en el sureste de Costa de Marfil, pudo recordar más de 2.500 nombres de sus antepasados. Y hay otros que han dado detalles de sus ancestros hasta el siglo XIV, incluyendo a los que se llevaron como esclavos. Family Search recopila esta información y la comparte en línea a través de Family Search, además de dejar una copia de ese registro en la aldea. Ellos podrán dejar algo a sus hijos. Aunque ellos mueran, sus hijos podrán encontrar registros que podrán usar en sus vidas. Y por ello, esto es muy importante para nosotros. Que estos registros estén disponibles para los miembros de nuestra iglesia y para las comunidades locales y los gobiernos es muy importante. En 2018, Family Search espera realizar más de 51,000 entrevistas y a registrar más de 200,000 horas de grabaciones de audio. Se obtendrá una colección de más de 15 millones de nombres vinculados genealógicamente en 12 países africanos, la mayoría de los cuales se hubieran perdido para siempre. Este fue el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abril de 2018. Para ver el Informe Mundial en línea, visite mormonnewsroom.org.